A las 7:12 de la mañana, Julián encontró una carta debajo de la puerta. No, fue una factura. No, fue publicidad. No era una de esas cartas frías del banco que siempre parecen escritas por alguien que jamás ha tenido miedo. Era un sobres amargo. Viejo. Con letra escrita en nombre. Julián Herrera. La letra temblaba un poco, como si quien la hubiera escrito hubiera dudado antes de cada palabra. Julián se quedó mirándola desde el pasillo, con la taza de café aún caliente entre los dedos. Afuera llovía despacio sobre las calles vacías del barrio, y en la cocina seguía sonando la radio, hablando de cosas que a él ya no le importaban demasiado. Tenía 74 años. Vivía solo desde hacía 11. Y hacía casi 30 que nadie escribía su nombre así. Con cuidado, dejó la taza sobre una pequeña mesa junto al perchero. No abrió la carta enseguida. Porque hay sobres que no se abren con las manos. Se abren con todo lo que uno ha intentado olvidar. Durante años creyó que había aprendido a vivir sin esperar nada. Se levantaba temprano, bajaba a comprar pan, saludaba al dueño del kiosco, volvía a casa, calentaba sopa, veía concursos en la televisión y hablaba en voz baja con la fotografía de su mujer. La fotografía estaba en el comedor. Clara sonreía desde un verano antiguo, con un vestido azul y el pelo recogido. A su lado, una niña de 8 años miraba a cámara sin sonreír del todo. Lucía. De hija. Julián no pronunciaba ese nombre desde hacía mucho tiempo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque decirlo le dolía en lugares donde no hay medicina. Miró otra vez el sobre. En la esquina inferior había una frase pequeña, escrita con tinta azul. Papá, esta vez necesito que leas hasta el final. Julián sintió que el aire de la casa cambiaba. Como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Se sentó lento en la silla del recibidor. Sus dedos, secos y torpes, rompieron el borde del sobre. Inside había 3 hojas dobladas. Sí, una fotografía. Cuando la vio, se quedó inmóvil. No, era una foto de Lucía. No, era una foto de Clara. Era la imagen de una niña pequeña, de unos 6 años, sentada en un columpio. Detrás, escrito a mano, solo había una sentencia. Sí pregunta por ti. Julián cerró los ojos. Y fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Julián no abrió. No todavía. Se quedó sentado con la fotografía entre las manos, escuchando los golpes suaves contra la madera. 1, 2, 3. No eran golpes de prisa. Eran golpes de alguien que también tenía miedo. Durante unos segundos, pensó en fingir que no estaba en casa. A su edad, uno aprende que hay dolores que regresan disfrazados de oportunidades. Pero la voz llegó desde el otro lado. Papá. Solo una palabra. Y sin embargo, aquella palabra rompió 30 años de silencio. Julián sintió que las piernas no le obedecían. Se apoyó en la pared para levantarse y caminó hacia la puerta como quien camina hacia un recuerdo que nunca ha dejado de perseguirlo. Al abrir, vio a una mujer de 50 años, empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la cara y una maleta pequeña junto a los pies. Lucía. Pero no era la Lucía de la fotografía. Ya no tenía 8 años. Ya no tenía la mirada desafiante de los 19. Ya no era aquella joven que una tarde de noviembre cerró la puerta dando un portazo y le dijo: algún día entenderás que no todo se arregla mandando callar. Julián no supo qué decir. Muy poco. A veces, los reencuentros más importantes no empiezan con abrazos. Empiezan con 2 personas mirándose como desconocidas, intentando reconocer en el rostro del otro las ruinas de lo que fueron. No iba a venir, dijo Lucía al fin. Te escribí la carta porque pensé que no tendría valor. Julián bajó la vista hacia la fotografía de la niña. ¿Quién es? Lucía tragó saliva. Se llama Alba. El nombre quedó flotando en el pasillo. Alba. Como una luz pequeña entrando en una casa que llevaba demasiado tiempo cerrada. ¿Tu hija? Preguntó Julián. Lucía asintió.
Julián apretó la fotografía. Tenía una nieta. Durante 6 años había tenido una nieta y no lo sabía. Lo peor fue descubrirlo tarde. Lo peor era comprender, en ese instante, que el tiempo no solo pasa. También castigos. Lucía miró hacia el interior de la casa. Reconoció el perchero, el suelo de baldosas, el reloj detenido sobre la cómoda. Todo sigue igual, murmuró. Julián no respondió. Porque no era cierto. Clara ya no estaba. La risa de los domingos ya no estaba. La habitación de Lucía llevaba 3 décadas cerrada. Nada seguía igual, salvo las heridas. ¿Por qué has venido?, preguntó él. Lucía bajó la mirada. Porque Alba quiere conocerte. Hubo a silencio. Luego, con una voz casi rota, añadió. Y porque quizá yo ya no tenga mucho tiempo. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía entró en la casa sin quitarse el abrigo. Caminó despacio por el pasillo, como si cada paso tuviera memoria. Pasó los dedos por la pared donde antes colgaban dibujos infantiles, se detuvo frente a la foto de su madre y respiró hondo. Está igual que en el funeral, dijo. Julián cerró la puerta. No he cambiado muchas cosas. No, respondió ella. Nunca te gustó cambiar nada. La sentencia no fue dura. Pero yo no. Hay reproches que no necesitan levantar la voz. Julián fue a la cocina y preparó café. Sus manos temblaban mientras colocaba 2 tazas sobre la mesa. Durante años había imaginado ese momento de muchas maneras. En algunas versiones, él gritaba. En otras, Lucía lloraba y le pedía perdón. Pero la vida no escribe escenas perfectas. La vida pone a 2 personas cansadas frente a una mesa, con café demasiado caliente y demasiadas palabras acumuladas. ¿Estás enferma?, preguntó él. Lucía miró la taza. Sí. Julián esperó. ¿En serio? Ella tardó en contestar. Lo suficiente como para dejar de aplazar ciertas cosas. Julián sintió una punzada en el pecho, pero no se permitió mostrarla. Ese había sido siempre su problema. Había confundido fortaleza con silencio. Había creído que amar era proteger sin explicar, sostener sin abrazar, preocuparse sin decirlo. Clara repetía. Julián, una casa no se mantiene solo pagando facturas. Pero él llegaba cansado del taller, con grasa en las manos y miedo en los bolsillos. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a que su hija eligiera mal. Miedo a perder el control de una familia que amaba más de lo que sabía demostrar. Lucía creció escuchando órdenes donde necesitaba palabras. No vuelvas tarde. No contestes así. Ese chico no te conviene. Mientras vivas bajo mi techo. Y aún así, Julián había guardado cada dibujo suyo. Cada boletín de notas. Cada postal que ella envió durante el primer año fuera. Hasta que dejaron de llegar. Alba no sabe todo, dijo Lucía. ¿Qué sabe? Eso contiene un abuelo. ¿Y qué más? Lucía levantó la mirada. Que su abuelo y su madre se perdieron durante mucho tiempo. Julián apartó la vista. No, era tristeza exactamente. Era algo más antiguo. Más pesado. Como una culpa que había envejecido con él. Yo no te eché, dijo Julián. Lucía sonrió sin alegría. No, papá. Solo hiciste que marcharme pareciera la única forma de respirar. A esa frase, cayó sobre la mesa. Y por primera vez en 30 años, Julián no tuvo respuesta. Después del café, Lucía pidió ver su antigua habitación. Julián dudó. La habitación estaba al final del pasillo. Durante 30 años había permanecido cerrada, salvo algunas mañanas en las que le entraba para limpiar el polvo, cambiar las sábanas y abrir la ventana unos minutos. Nunca tocó nada importante. Los libros seguían en la estantería. La caja de música seguía sobre la cómoda. Un póster desteñido seguía pegado en la pared. Cuando Julián abrió la puerta, Lucía se quedó inmóvil.
La habitación olía a madera vieja y a tiempo detenido. Pensé que lo habrías tirado todo, susurró. No pude. Lucía entró despacio. Tocó el borde de la cama, abrió un cajón, encontró una pulsera de tela, un cuaderno azul, una fotografía de su madre sentada en la playa. Entonces vio una caja bajo el escritorio. ¿Qué es eso? Julián no contestó. Lucía se agachó y la sacó. Dentro había cartas. Muchas. Todas dirigidas a ella. Lucía tomó una al azar. El sobre decía: para Lucía. Navidad de 1998. Luego otra. Para Lucía. Cuando cumplas 30. Y otra. Para Lucía. Si algún día vuelves. Lucía miró a su padre con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué es esto? Julián se apoyó en el marco de la puerta. Cartas que no envié. ¿Por qué? Él miró al suelo. Porque a veces uno espera el momento adecuado hasta que el momento se pudre en las manos. No sabía dónde estabas. Mamá sabía. El silencio se volvió más profundo. Julián levantó la cabeza. ¿Qué has dicho? Lucía abrió una carta, pero no la leyó. Sus dedos apretaban el papel con rabia contenida. Durante años le escribí a mamá. Julián sintió que algo se rompía dentro de él. Eso no es posible. Sí lo es. Clara nunca me dijo nada. Lucía soltó una risa amarga. Claro que no. Julián dio un paso hacia ella. Lucía. Yo también esperaba tus cartas, papá. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Esperaba una llamada. Una postal. Algo. Cualquier cosa que dijera: vuelve. Hablemos. Te echo de menos. Lucía sostuvo una de las cartas no enviadas. Y tú las tenías aquí. Guardadas. Como si el amor pudiera archivarse en una caja. Julián quiso defenderse. Quiso decir que él también había sufrido. Que él también la buscó. Que él preguntó por ella a antiguos vecinos, a amigas, incluso al chico con el que se marchó. Pero no dijo nada. Porque en el fondo sabía que había hecho lo más cobarde. Había esperado. Siempre pensamos que habrá tiempo. Hasta que un día alguien llama a la puerta con una maleta, una hija pequeña y una enfermedad en la voz. Lucía dejó la carta sobre la cama. Hay algo más que no sabes. Julián sintió miedo. ¿Qué? Miró la fotografía de su madre. Mamá me pidió que no volviera. Durante unos segundos, Julián no entendió las palabras. Clara. Su Clara. La mujer que cada noche se sentaba junto a él en silencio después de cenar. La que lloraba a escondidas cada cumpleaños de Lucía. La que murió con una foto de su hija en la mesilla. Eso es mentira, dijo él. Lucía no se enfadó. Solo parecía cansada. Ojalá lo fuera. Julián sintió que el pulso se le aceleraba. Tu madre se pasó años esperando que volvieras. No. Se pasó años intentando que no nos rompiéramos del todo. Lucía abrió su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Encontré esto hace 2 semanas. Estaba en una caja que mamá me envió antes de morir. Nunca la abrí. No tuve valor. Se lo entregó. Julián rompió el papel con manos torpes. Dentro había una cinta de casete. En la etiqueta, escrita con la letra de Clara, decía: para Julián, si Lucía regresa. La habitación pareció encogerse. No tengo reproductor, murmuró él. Yo sí. Lucía sacó un pequeño aparato antiguo de la maleta. Lo colocó sobre la mesa de noche. Durante unos segundos, ninguno se movió. Luego pulsó play. Primero sonó un ruido de fondo. Después, la voz de Clara. Débil. Cerca. Como si hablara desde otra habitación del tiempo.
Julián, si estás escuchando esto, significa que nuestra hija ha vuelto. Y significa también que yo no tuve el valor de contarte la verdad. Julián se sentó en la cama. Lucía se quedó de pie, abrazándose a sí misma. La voz de Clara continuó. Cuando Lucía se marchó, yo sabía dónde estaba. Me escribió al poco tiempo. Estaba embarazada y tenía miedo. Quería volver, pero no sabía cómo enfrentarte. Julián cerró los ojos. Embarazada. No de Alba. De otro hijo. De otra vida que él tampoco conoció. La cinta siguió. Yo fui a verla. Te dije que iba a casa de mi hermana, pero fui a verla. Estaba sola, Julián. Muy sola. Y me pidió que te dijera dónde estaba. Lucía empezó a llorar en silencio. Pero no lo hice. Julián apenas respiraba. No lo hice porque te vi tan lleno de orgullo, tan herido, tan convencido de que ella debía pedir perdón primero, que tuve miedo de que la rechazaras. Tuve miedo de que terminarais destruyéndoos con palabras que luego no tendrían arreglo. La voz de Clara se quebró. Así que le dije a nuestra hija que esperara. Que yo prepararía el camino. Que hablaría contigo. Pero nunca encontré el momento. Luego perdió contra el bebé. Y después ella dejó de escribir tanto. Julián se llevó la mano a la boca. Hay silencios que no protegen. Hay silencios que se convierten en muros. Perdóname, Julián, decía Clara en la cinta. Creí que estaba salvando a la familia. Pero por otro lado, para evitar una tormenta, nos encanta algo bueno en una casa que ha estado en ventanas. La grabación terminó con un segundo clic. Nadie habló. La lluvia seguía golpeando los cristales. Julián miró a Lucía. Y comprendió que durante 30 años ambos habían vivido castigados por una verdad que nadie se atrevió a decir. Alba llegó esa misma tarde. La trajo una vecina de Lucía, una mujer amable que la había cuidado durante el viaje. Julián estaba en el comedor cuando escuchó la voz de la niña en el recibidor. Mamá, ¿este es el abuelo? No dijo, tu padre. No dijo, el señor. Dijo, el abuelo. Como si esa palabra hubiera estado esperándolo desde siempre. Julián se levantó demasiado rápido y casi perdió el equilibrio. Alba apareció en la puerta del comedor con una mochila rosa, el pelo rizado y unos ojos enormes que miraban todo con una mezcla de curiosidad y timidez. Se parecía a Lucía. Pero también tenía algo de Clara. La forma de inclinar la cabeza. La seriedad dulce. La manera de observar antes de acercarse. Hola, dijo la niña. Julián no recordaba cuándo fue la última vez que alguien tan pequeño le habló dentro de aquella casa. Hola, Alba. La niña miró la fotografía del aparador. ¿Esa era la abuela Clara? Julián asintió. Sí. Mamá dice que hacía tortilla muy buena. Julián evitó una risa. Lo mejor. Alba estaba un poco atascada. ¿Tú sabes hacer tortilla? Normal. Entonces podemos practicar. Lucía, desde el pasillo, se llevó una mano al pecho. No, fue una gran escena. No había música. No había abrazos dramáticos. Solo una niña preguntando por una tortilla. Y aún así, algo cambió. Porque a veces la vida no regresa con explicaciones. Regresa con una mochila, unos zapatos mojados y hambre. Esa noche cenaron juntos. Julián quemó un poco la tortilla. Alba dijo que le gustaba así. Lucía casi no comió, pero miraba la escena con una ternura triste, como quien observa algo que deseó durante años y sabe que no podrá quedarse mucho tiempo dentro de ello. Después de cenar, Alba pidió ver fotos. Julián sacó álbumes antiguos. Le enseñó a Lucía de bebé. A Lucía en bicicleta. A Lucía disfrazada de pastora en una función escolar. Alba se reía y hacía preguntas. ¿Mamá también lloraba cuando le cortaban el pelo? Muchísimo, dijo Julián. Mamá. Lucía sonrió por primera vez de verdad.
Durante una hora, la casa volvió a sonar como una casa. Pero al acostar a Alba en la habitación de invitados, Lucía se quedó apoyada en la puerta, pálida. Julián lo notó. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Lucía cerró los ojos. No lo sé. Dime. Respiró hondo. Meses. Tal vez menos. Julián sintió que todo lo recuperado en aquel día se le escapaba de nuevo. ¿Y Alba? Lucía miró hacia la niña dormida. Ya voy. Julián entendió antes de que ella siguiera hablando. No. Papá. No me pidas eso. No tengo a nadie más. Julián se apartó, furioso y roto. 30 años sin ti. Me traes una nieta. Me dices que te mueres. Y ahora tengo que aprender a ser abuelo cuando ni siquiera supe ser padre. Lucía lloró. No necesito que seas perfecto. Él la miró. Entonces, ¿qué necesitas? Lucía respondió con una frase que le atravesó la vida entera. Que esta vez no te quedes en silencio. Julián no durmió aquella noche. Se sentó en el comedor con la cinta de Clara sobre la mesa y las cartas no enviadas a un lado. A las 4 de la madrugada, abrió una de ellas. Era 1998. La leyó con vergüenza, como si estuviera escuchando hablar a un hombre que ya no existía. Lucía, no sé cómo empezar. Tu madre dice que debo darte tiempo. Yo digo que el tiempo solo sirve para que la gente se acostumbre a estar lejos. No sé pedir perdón. Nunca me enseñaron. Pero cada noche paso por tu habitación y dejo la luz encendida unos minutos. Por si vuelves. Julián dejó la carta sobre la mesa. Luego abrió otra. Hoy he visto a una chica en el mercado que caminaba como tú. La seguí 2 calles hasta que se giró. No eras tú. Disculpe risas. Compré mandarinas aunque no me gustan, porque a ti sí. Otra. Tu madre ha llorado hoy en la cocina. No quiso decirme por qué. Creo que sabe algo. Creo que yo también lo sé, pero me da miedo preguntar. Julián se quedó helado. Volvió a leer esa frase. Creo que sabe algo. Había sabido. En algún rincón de sí mismo, siempre había sabido que Clara ocultaba una parte de la historia. Pero era más fácil vivir herido que enfrentarse a una verdad que podía obligarlo a actuar. Fue entonces cuando encontró una carta distinta. No estaba escrita por él. Estaba dentro de un sobre sin abrir, escondido entre las suyas. La letra era de Clara. Para Julián. Perdóname. Julián abrió el sobre. Dentro solo había una hoja. Julián, hay una cosa más que no dije en la cinta. No fui yo quien convenció a Lucía de no volver. Fuiste tú, aunque nunca lo supiste. Julián dejó de respirar. Siguió leyendo. La noche que ella llamó, tú estabas en el comedor. Habías bebido. No mucho, pero lo suficiente para estar triste y enfadado. Yo contesté el teléfono. Era Lucía. Me dijo que quería volver. Que estaba embarazada. Que tenía miedo. Julián apretó el papel. Te lo iba a decir. Pero entonces tú, sin saber que ella estaba al teléfono, dijiste, si cruza esa puerta con ese chico o con un hijo suyo, que no espere encontrarme aquí, punto. Julián cerró los ojos. La frase regresó a él como un disparo desde el pasado. No, el registro completo. Pero registra la rabia. La impotencia. El orgullo. Lucía lo escuchó, Julián. No hay nada que hacer. Pero lo suficiente. Colgó. Y yo, cobarde, no la llamé de vuelta. Pensé que al día siguiente te calmarías. Pensé que habría tiempo. Julián empezó a llorar sin ruido. 30 años. 30 años creyendo que su hija se había marchado porque no le importaba volver. Y la verdad era otra. Lucía sí quiso volver.
Había llamado. Había pedido una puerta abierta. Y él, sin saberlo, la cerró con una frase dicha desde la herida. Julián caminó hasta la habitación donde dormía Lucía. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba despierta, sentada en la cama. Lo miró y supo. «¿Has leído la carta?», dijo. Julián asintió. «No puedo mantenerlo bien». Se sentó junto a la puerta, como un hombre derrotado por su propia vida. «Yo no sabía que estabas al teléfono», susurró. Lucía lloraba en silencio. Yo. No quería decir eso. Yo. Pero lo digo. Lucía bajó la mirada. Y yo lo escuché. Julián se cubrió la cara con las manos. Perdóname. La palabra salió torpe. Pequeña. Tarde. Pero subió. Lucía se levantó despacio y se arrodilló frente a él. Durante años creyó que necesitaba escuchar una explicación. Una justificación. Una versión distinta de la historia. Pero al ver a su padre roto en el suelo, entendió que algunas reparaciones no empiezan cuando alguien tiene razón. Empiezan cuando alguien deja de defenderse. Yo también te castigué, dijo ella. No volví. No, insistió. No te dejé conocerme de adulta. Tenías derecho a odiarme. No te odié siempre. Julián levantó la mirada. ¿Y ahora? Lucía tomó a mano. Ahora estoy demasiado cansada para odiar. Entonces ocurrió. No fue un abrazo perfecto. No fue como en las películas. Fue lento. Torpe. Doloroso. Pero padre e hija se abrazaron por primera vez en 30 años. Y en la habitación de al lado, Alba dormía sin saber que aquella noche su historia acababa de cambiar. Lucía vivió 4 meses más. No fueron meses fáciles. Hubo hospitales. Medicinas. Noches de fiebre. Miedos que nadie decía en voz alta para no asustar a Alba. Pero también hubo tardes buenas. Julián aprendió a peinar a su nieta, aunque al principio dejaba los lazos torcidos. Aprendió a hacer tortilla sin quemarla demasiado. Aprendió que los dibujos animados habían cambiado mucho. Aprendió que una niña puede llenar una casa entera con solo dejar sus zapatos en medio del pasillo. Lucía pasaba muchas tardes en el sillón junto a la ventana. A veces miraba a su padre y a su hija jugando a las cartas, y sonreía con una tristeza tranquila. «Lo estás haciendo bien», le dijo una tarde. Julián negó con la cabeza. «Estoy llegando tarde». Lucía miró hacia la ventana. «Pero llegas». Esa frase se quedó con él. Porque hay personas que no necesitan que les devuelvan todo el tiempo perdido. Solo necesitan saber que, al final, alguien cruzó la distancia. Lucía murió una mañana de septiembre. El cielo está despejado. Alba estaba en el colegio. Julián estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija. Antes de cerrar los ojos, Lucía dijo: «No dejes que Alba crea que la gente que se va deja de suerla». Julián no pudo hablar. Solo asintió. Después, durante mucho tiempo, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Porque Alba estaba allí. Y los silencios con niños nunca son completos. Años después, cuando Alba cumplió 18, Julián le entregó una caja. Inside estaban todas las cartas. Las que él no envió. La de Clara. Y una última carta escrita por Lucía antes de morir. Alba la leyó sentada en la misma mesa donde todo había empezado. «Alba, si estás leyendo esto, significa que tu abuelo cumplió su promesa. No fue un hombre perfecto. Yo tampoco fui una hija perfecta. Pero quiero que sepas algo, las familias no se rompen siempre por falta de amor. A veces se rompen porque nadie sabe cómo decirlo a tiempo». Alba lloró. Julián, ya muy anciano, le tomó la mano. «Tu madre tenía razón», dijo. «Yo no supe hablar cuando debía». Alba le miró.
Pero aprendiste. Julián sonrió. Afuera, la tarde caía despacio sobre la ciudad. En la pared del comedor había ahora 3 fotografías. Clara con su vestido azul. Lucía sonriendo junto a la ventana. Y Alba en un columpio, con 6 años, el día en que preguntó por su abuelo. Julián las miró durante una carrera amplia. Y entendió, al fin, que la vida no siempre nos devuelve lo que perdimos. A veces solo nos entrega una última oportunidad para cuidar mejor lo que queda. Porque siempre pensamos que habrá tiempo. Tiempo para llamar. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para decir, vuelve. Tiempo para abrazar sin orgullo. Pero el tiempo no espera a que aprendamos. Solo pasa. Y cuando pasa, lo único que permanece son las palabras que dijimos y las que nos faltó decir. Por eso, aquella noche, antes de apagar la luz, Julián dejó una carta sobre la mesa de Alba. No, era ancho. Solo se cumple una sentencia. Una frase que había tardado toda una vida en aprender. Nunca dejes para mañana el amor que todavía puedes decir hoy.